después de 11 años, lo que es el Ni Una Menos empeoró, porque tenemos muchas más familias de las que éramos. Lamentablemente se van sumando, sin mentirte, semana tras semana. Y la semana pasada, 3 casos juntos. Hay algo de este modelo neoliberal, racista, patriarcal, que propone un vínculo como si las personas, y en particular las mujeres, las infancias, fuesen objetos de propiedad. Y eso es parte, digamos, de este modelo que no puede entender la ternura, por ejemplo, el cuidado como elementos básicos de nuestros vínculos sociales. La sociedad tiene que entender que el femicidio sí existe, que fuera de matar a una piba y que vos digas, no, bueno, esta persona ya murió y ya está, matan a la familia día a día. A la familia, yo no tuve por suerte nietos, o sea, lo digo por suerte porque no tengo que cargar y explicarle el día de mañana a un niño qué pasó con su madre, si fue su padre o un hombre de la calle que la haya matado. Entonces eso es lo que yo siento. El 3 de junio es nuestro grito, el grito de hartazgo que hace 11 años salió a las calles de Argentina y se extendió por todo el mundo tejiendo una denuncia colectiva. Seguimos desde entonces cada año en las plazas, en las calles y en las casas denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias. Hoy, frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos, nuestras vidas no son desechables, las vidas de las pibas valen. Estamos conmovidas por el femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años de Córdoba, y exigimos la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado. Nos movilizamos contra el proyecto de las supuestas falsas denuncias de la senadora Carolina Lozada y todos sus aliados del gobierno, que busca blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian. Denunciamos que entre el 3 de junio del 2015 y el 24 de mayo del 2026 se registraron al menos 3.205 casos de víctimas letales de violencia de género. Denunciamos la complicidad del Poder Judicial con las violencias sobre nuestros cuerpos, la falta de respuestas, la revictimización, la demora en las investigaciones y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para las víctimas. Denunciamos también la complicidad institucional del Poder Judicial con este gobierno de ultraderecha. Nos rebelamos para derrotar el proyecto de ajuste, endeudamiento y saqueo impulsado por Milei, Trump, el FMI y sus cómplices, que nos empobrece, nos somete a la precarización y el pluriempleo, nos obliga a endeudarnos para subsistir y destruye nuestra salud mental. Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudadas, nos queremos. 11 años después de que comenzara la historia de Ni Una Menos en Argentina, cientos de miles de personas volvieron a marchar ayer en distintos lugares de todo el país para repudiar la violencia machista y la complicidad del Estado femicida. Les acabo de leer extractos del documento que leyeron los organizadores de una de las marchas más multitudinarias en lo que va del gobierno de Milei. Hoy en La Base América Latina hablamos de Argentina, de la violencia machista y de la complicidad del Estado. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Volvemos a hablar de tu país, Marco Teruggi, siempre por motivos bastante trágicos, diría yo. ¿Cómo viste la movilización de ayer? Bueno, efectivamente motivos trágicos, pero una movilización contundente, y eso le vino muy bien al feminismo, al movimiento de izquierda peronista popular de Argentina. Esta reacción ante la tragedia, este músculo que volvió a expresarse en las calles, cambió el centro del debate, acorraló a algunos, abrió preguntas y hay mucho que analizar, así que en la sección de datos, punto por punto, ¿qué pasó y qué sigue? Estefanía Veloz, ¿qué se cuenta en los medios argentinos? Ina, lo que les voy a mostrar hoy en la sección de Cuéntamelo Todo y Exagera es demasiado indignante. Por favor, abróchense los cinturones. Los medios argentinos han llegado a su nivel máximo de podredumbre y ya lo verán, de verdad que sin palabras. Y hoy, desde Buenos Aires, nos acompañará Lucy Caballero, socióloga, investigadora en la Universidad de Buenos Aires, feminista, parte del movimiento Ni Una Menos y una de las organizadoras de la marcha de ayer. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos.
con Marco Teruggi. Las calles de Argentina se llenaron de miles y miles de mujeres este 3 de junio. Otra vez una multitud se congregó para gritar ni una menos, ni una mujer más asesinada por la violencia machista de género en un país donde una mujer es asesinada en promedio cada 31 horas. Repito, una mujer es asesinada cada 31 horas. Una madre, una hermana, una esposa, una hija cada 31 horas. La convocatoria a movilizar este miércoles se dio por varias razones. Porque, primero, se cumplieron 11 años de la primera marcha encabezada con la consigna de ni una menos. También porque acababan de producirse 3 femicidios que conmovieron al país. Porque la justicia también es a veces muy poco justa. Y porque existe un gobierno, el de Javier Milei, que se ha dado por tarea desfinanciar las políticas destinadas a prevenir, proteger y amparar a las mujeres de toda esa violencia. Así que si les parece, vayamos punto por punto para entender por qué regresó una marea violeta o marea verde a las calles de Argentina en medio de este invierno político que vive el país. Una marea que había sido muy fuerte, recordemos, entre los años 2015 y 2020 y que ahora volvió a retomar una gran potencia. Arranquemos. Primero, como decíamos, se cumplieron 11 años del hito histórico que fue la primera movilización de Ni Una Menos, que congregó entonces a más de 300.000 mujeres frente al Congreso de la República. La convocatoria había nacido movida por periodistas, escritoras y activistas que convocaron a marchar ante un brutal asesinato, el de Kiara Páez, una adolescente de 14 años, embarazada, que fue asesinada por su novio, que la enterró en el jardín de su casa. La convocatoria de aquel 3 de junio de 2015 se hizo multitudinaria, evidenció la magnitud del movimiento que estaba naciendo y comenzó a poner en la opinión pública del país la grave problemática de la violencia machista. En particular, los femicidios, crímenes que hasta ese entonces no estaban siendo contabilizados o entraban en categorías como crímenes pasionales. Existen muchas maneras de contar lo que siguió luego de esta movilización, que fue un parteaguas en el feminismo argentino. Cosas importantes como que se empezaron efectivamente a computar los feminicidios, pero con su contracara terrible. Desde esa marcha hasta la actualidad fueron asesinadas cerca de 3.424 mujeres, según los datos del informe del Observatorio de las Violencias de Género, que se llama Ahora que sí nos ven. Se lograron también avances en materia de legislación, como la Ley Micaela en el 2019 para capacitar obligatoriamente a todos los funcionarios en materia de género y violencias contra la mujer, o la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el año 2020, para citar, dos legislaciones que se lograron luego de tanto reclamo y movilización histórica. Pero Argentina es un país que va para adelante y para atrás, o como dice un refrán popular, te vas 10 días y parece que cambió todo, te vas 10 años y parece que no cambió nada. Y este fin de semana pareció que en efecto no había cambiado nada, aunque no es exactamente así, pero quedémonos con esa imagen o metáfora. ¿Por qué pareció que nada había cambiado? Por el femicidio de otra adolescente, también de 14 años como en 2015. En este caso se llamaba Agostina Vega y había desaparecido el pasado 23 de mayo en la ciudad de Córdoba. La reconstrucción del crimen, que tardó una semana y comenzó a aparecer en todas las pantallas de televisión y redes sociales, reveló que había sido asesinada por un hombre de 33 años, Claudio Barrelier. No solo asesinada, sino con indicios de abuso sexual y desmembrada. Y pasaron varias cosas que incendiaron aún más las rabias que estallaron este 3 de junio. Primero, que el fiscal a cargo, Raúl Garzón, demoró 4 días en dar la alerta de búsqueda nacional llamada Alerta Sofía. 4 días de demora ante una chica de 14 años que nadie encontraba. No contestaba el teléfono y además tenía a los padres desesperados diciéndole al propio fiscal que Barrelier era el culpable y que terminó siendo verdad. Y Barrelier no era ningún desconocido, había sido denunciado en 2025 por privación ilegítima de la libertad de una mujer. Barrelier le había amenazado con un arma, atado de pies y manos, tapado la boca con cinta adhesiva y ella finalmente logró escapar casi desnuda de su casa para pedir ayuda. La misma casa donde desapareció Agostina Vega. ¿Y saben cuánto estuvo preso Barrelier por ese hecho? 20 días. Sí, 20 días, así como lo oyen. Y luego salió en libertad y a los meses asesinó a Agostina, según indican todas las pruebas. Y en ese contexto de demora en la alerta, demora en el arresto del principal sospechoso, aún con los antecedentes que tenía, el fiscal dio una rueda de prensa y dijo esto de no creer.
Hoy los veía trabajar a esos animales con tanto aporte. Cuando se dirigía y se orientaba a la búsqueda, si yo le diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, llegar con su olfato, con el labor y con la guía de los profesionales que los conducen. Puede ahorrarse el cinismo, Cristal. Puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? La verdad que sí. Y a esto se sumaron declaraciones tristemente típicas en televisión de hombres cuestionando a Agostina, insinuando que finalmente ella lo había provocado. Y todo esto hizo combustión para la movilización de este miércoles 3 de junio, que pasó a convertirse en multitudinaria, no solo en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, sino en varias ciudades del país, en particular en Córdoba, donde ocurrió el femicidio de Agostina. Ahí habló su abuela, contó las demoras procesales, la devastación emocional de la madre, y otra vez, como en 2015, aparecieron los relatos de tantas chicas desaparecidas, los nombres de esas mujeres, muchas veces adolescentes, asesinadas cada 31 horas en el país. Es que la sociedad en Argentina no normaliza ni la impunidad, ni la violencia, ni la crueldad, a pesar de que el gobierno de ultraderecha en el que estamos lo que pretende hacer permanentemente es acostumbrarnos a vivir con niveles de violencia cada vez más fuertes, impulsados además por un ajuste económico permanente y por una manera de empobrecernos que hace que todo el tiempo estemos discutiendo por pocos recursos y enfrentándonos entre sectores populares. El gobierno de Javier Milei amenaza una y otra vez con quitar la figura de femicidio, que como nosotras siempre decimos no es solo una categoría jurídica, es una categoría política, porque insistimos que todo femicidio es político, porque todo femicidio lo que hace es mostrar una relación de poder. Entonces para nosotras es muy importante haber logrado e instalado que se nombren estos crímenes como femicidios. Un detalle de la movilización es que hubo muchas chicas jóvenes, las nuevas generaciones, después de quienes abrieron camino con el Ni Una Menos en el 2015. Y si bien parece que nada cambió, sigue ese dicho argentino que decía Marco. Sí cambiaron varias cosas. Primero, que hay muchas menos cosas que explicar que hace 11 años sobre lo que es un feminicidio, la violencia de género, la violencia machista. Aunque claro, eso no la haya detenido todavía. Segundo, que no se parte de cero en derechos, sino de un piso ya constituido. Tercero, que hubo más presencia de hombres en la movilización, según las diferentes crónicas desde la calle. Y bueno, se dijeron algunas palabras como en la boca de Cazzu, esta cantante famosa. El 3 de junio es nuestro grito. El grito de hartazgo que hace 11 años salió a la calle en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva. Seguimos desde entonces, cada año en las plazas, en las calles y en las casas denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias. Hoy, frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables. Las vidas de las pibas valen. Denunciamos la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos, territorios, contra todas las formas de sometimiento, explotación y violencia. Hoy volvemos a gritar: ni una menos. Vivas, libres y desnudadas nos queremos. Gracias. ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! Escuchaban a Cazzu leer el documento final de la marcha y nombrar a Milei como negacionista de la violencia patriarcal, que sería una forma hasta liviana de describir al presidente argentino, que llegó a decir barbaridades como la que van a escuchar. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres.
Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Y no solo propinó ataques contra el feminismo, no solo esta, sino muchas veces, sino que también aplicó la motosierra económica. En total recortó 89% del presupuesto de las políticas de género, como el cierre del Ministerio de las Mujeres, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el congelamiento del presupuesto del programa Acompañar, que otorgaba precisamente asistencia económica a mujeres víctimas de violencia, o la eliminación de programas de apoyo a mujeres y diversidades. La lista es larga, tanto en lo material como en lo simbólico, que es mucho más que simbólico, como querer quitar la palabra femicidio, como hizo, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que calificó el crimen de Agustina Vega no como femicidio, sino como homicidio. Y claro, si bien ella no es jueza, la terminología cambia la pena, porque el femicidio carga una pena mayor, según la ley 26.791, aprobada en 2012. Argentina y su gran salto para atrás. Aunque el gobierno, ante la magnitud de la movilización y el impacto mediático, que ya les contará Estefanía con lujo de detalles, quiso salir a mostrar avances, como la reducción de femicidios entre el 2024 y 2025 en boca de Patricia Bullrich, la senadora, periodo en el que se contabilizaron 28 casos menos para una caída de 12.3%, según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Sin embargo, el gobierno se cuidó de decir que el descenso más pronunciado sucedió en la provincia de Buenos Aires, la más grande, la que más influye en la estadística, gobernada por Axel Kicillof, quien sostiene, sí, el Ministerio de Mujeres y Diversidad. Por eso los datos hay que mirarlos con lupa. De todas maneras, en lo que va del año ya hubo cerca de 100 feminicidios en Argentina, y todo este proceso de recortes neoliberales con el Estado que se retira deja cada vez más abandonado y en precariedad la vida, crea un cuadro propicio para la violencia y la indefensión. Y a esto, claro, se suma una justicia, o al menos fiscales o jueces, que, como veíamos, prefieren felicitar a los perros en un caso de feminicidio. Es importante agregar que en México le llamamos feminicidio y en Argentina se le llama femicidio. Y no se crean que mi ley es demasiado original, porque desmantelar políticas de género y atacar al feminismo es un clásico de los gobiernos de derecha o de ultraderecha en América Latina. Pasa en Argentina, pasó en Brasil de Jair Bolsonaro, en El Salvador de Nayib Bukele, está pasando también en el Chile de José Antonio Kast. Cada quien vino a revertir lo que se había logrado avanzar, haciéndolo en nombre de las tradiciones y no pocas veces también de los evangelios. Ahora bien, cabe la pregunta de cuánto calan esos mensajes como el de Milei en la sociedad argentina. Y es interesante ver, por ejemplo, según la encuesta recién publicada de Suban Córdoba en Argentina, que el 72.2% de la población considera que la violencia contra las mujeres es un problema estructural de la sociedad, ergo no lo ve como casos aislados o un invento del feminismo, como repite Milei. Claro, esto cambia según el género, 60.1% en el caso de los hombres, 84.2% en el caso de las mujeres. Y esa mayoría, aún entre los hombres, se logró gracias a estos 11 años de movilizaciones del Ni Una Menos, como la que ayer hubo nuevamente en las calles de la Argentina. Porque si bien aún falta muchísimo por avanzar y se retrocedió en estos años de Milei y el feminismo pasó a ser acusado de todos los males, a veces incluso dentro del propio peronismo, una de las lecciones aprendidas es que nada cayó por sí solo del cielo, ni las discusiones, ni las leyes, ni los registros. Por eso, que el 3 de junio haya sido nuevamente masivo y haya estado nuevamente en las pantallas de todos los canales, aún con las grandes distorsiones que les va a contar Veloz, es un paso hacia adelante en medio del invierno político que atraviesa la Argentina. Muchas gracias, Marco. Pero ustedes, las mujeres que quieren igualdad de género, que el patriarcado y todas esas cosas, dale, vengan a cargar ladrillo acá, dale. Vengan a cargar ladrillo, dale. ¿No se dan cuenta que las estamos cuidando? Tontas, que las queremos en la casa para cuidarlas, no para que vengan a hacer esto, para laburar, para romperse las manos. Dios mío, ¿qué les falta un poquito de eso, eh? Tontas, las cuidamos, no es patriarcado. Amigos, la estamos recagando. Yo laburo en la obra, en la construcción, y sé cómo se habla muchas veces. Conozco los chistes, los comentarios, las cosas que se dicen como si nada sobre las mujeres, porque yo también lo hago, pero la tenemos que cortar. Tenemos que dejar de ser unos desubicados y también dejar de quedarnos callados para
para no quedar mal, para no incomodar cuando otro dice cosas que están fuera de lugar. Porque esas actitudes, esa pasividad, esos silencios, le dan lugar a que después el violento termina siendo lo peor. Y después nos sorprendemos de que pase lo peor y no es sorpresa. Eso es consecuencia de que no le paramos el carro antes a esos violentos. Así que tenemos que empezar a pensar, a darnos cuenta de cómo pensamos, de cómo actuamos y cambiar esas cosas, porque está muy jodido ahora la situación y están pasando cosas que no tienen que pasar. Adelante, Estefanía. Ni una menos. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hay un titular de MDZ Online que esta semana me parece el mejor resumen de todo lo que vamos a ver hoy. Dice así: Eduardo Feynman apuntó contra la madre de Agostina Vega tras el feminicidio. Gran cuota de responsabilidad, dijo. Agostina tenía 14 años, la abusaron, la estrangularon, la descuartizaron. El único detenido es Claudio Barrelier, el hombre de 33 años que había sido pareja de su madre. Hay un imputado, uno, y Feynman, el conductor más escuchado de Radio Mitre y uno de los más vistos en A24 y La Nación Más, abrió el debate apuntando a la madre. Veamos qué dijo Feynman exactamente en Radio Mitre. Ahora la lupa está puesta también sobre la madre de Agostina. A ver, digamos las cosas como son, ¿no? Sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero bueno, qué sé yo. Me parece que la madre de Agostina también tiene su gran cuota de responsabilidad y no puede quedar afuera de la discusión, ¿no? Porque la verdad no supo ejercer su rol, no supo poner límites, confundió amistad con crianza y con su permisividad, la verdad, expuso a su propia hija a situaciones de horror. Ella misma fue la que le dio el teléfono de su hija al asesino. La verdad que su función como madre era protegerla y no lo hizo. Muy por el contrario, terminó actuando como facilitadora para que este chacal, este asesino, este femicida, termine matándola como la mató. La abusó sexualmente y la termina matando. Obviamente el asesino merece todo el peso de la ley. Es un degenerado irrecuperable y realmente es el principal responsable del crimen. Pero eso no convierte, creo yo, a la madre en un ser inocente. Porque pareciera que cuestionar la conducta de una madre se ha vuelto un tabú. Incluso cuando falló en la obligación más básica que tiene una madre, que es proteger a sus hijos. Abro comillas. Me parece que la madre de Agostina también tiene su gran cuota de responsabilidad y no puede quedar afuera de la discusión. La madre que Feynman llama facilitadora estaba internada en terapia intensiva por shock cuando él dijo eso. No está imputada, no está detenida, pero para Radio Mitre algo tiene que responder. Y esto en el 2026, a 11 años del aniversario del movimiento Ni Una Menos, porque durante años nos dijeron que el problema era la cultura de la cancelación, que el feminismo había ido demasiado lejos, que ya no se podía decir nada, que las víctimas se habían vuelto intocables y los hombres no podían ni respirar. Ese fue el argumento. ¿Y a dónde llevó esto? A que en el 2026 el conductor más escuchado o de los más escuchados de Argentina salga al aire a decirle a todo el país que una madre internada en terapia intensiva tiene su gran cuota de responsabilidad en el asesinato de su hija. La supuesta cancelación no canceló nada, solo les dio el argumento para volver a hacer exactamente lo mismo de siempre, pero ahora con más audiencia, más impunidad y la convicción de que nadie los va a parar. Y nadie los paró. Feynman dijo eso en Radio Mitre en horario de máxima audiencia, sin consecuencias editoriales de ningún tipo, ningún llamado de atención del medio, lo cual resulta lógico. Y la verdad es que no paró ahí. Cuando llegó la marcha de Ni Una Menos el 3 de junio, convocada específicamente por el caso de Agostina, Feynman salió al aire a decir esto. Mañana la marcha va a ser multitudinaria. Sí, claro. Y además van a aprovechar a full, el cadáver de la niña Agostina. Sí, claro. Sí. Sin duda. Y seguramente muchos de los que van a levantar la voz
a favor de la violencia de género, ¿no? Y en contra del violador de Córdoba, etcétera, etcétera, el femicida. Van a ser aquellos que votaron, por ejemplo, en contra de la prisión efectiva para violadores. Las Miriam Bregman de la vida, los Máximo Kirchner de la vida, las Victoria Donda de la vida. Tengo aquí la planilla del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina. ¿Vos sabías que ni una menos fue registrado como marca? ¿Una marca? Una marca comercial. Registraron como marca comercial. ¿Comercial? En el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina. ¿Para qué es una marca comercial? Para asegurarse por réditos, por el uso de la misma. Aquí se aplican las de por favor cierra ya el orto. Dice él, van a aprovechar a full el cadáver de la niña Agostina y seguramente muchos de los que van a levantar la voz van a ser aquellos que votaron en contra de la prisión efectiva para violadores. Las Miriam Bregman de la vida, los Máximo Kirchner de la vida, las Victoria Donda de la vida. De la misma semana, en la misma semana en la que asesinaron, abusaron y descuartizaron a una niña de 14 años. Este conductor encontró el tiempo y las ganas de atacar a las mujeres que salieron a marchar por ella. Desde la marcha, Feynman le pregunta a una chica, de hecho, si también marchó por la violación de la sobrina del ex senador Alperovich. Vamos a escuchar esta barbaridad. Eduardo, si marchaste por la violación de Alperovich. La sobrina de Alperovich. Obviamente, ¿A dónde? Eduardo, ¿cómo no voy a marchar por ¿Cuándo? una violación? ¿Cuándo? ¿Cuándo marchaste por la violación? ¿Te enteraste del caso Alperovich? ¿Seguías esos Sí, casos? obvio, yo me informo. O sea, Y marchó me también... entero, ¿no? ¿Sabías que este sujeto que mató a Agostina era empleado de la Municipalidad de Córdoba? ¿Sabías? Sí. no cambia nada, es un varón, Feynman. Es un varón, nos matan varones todos los días. Mirá vos. Y igual lo banco Feynman porque le está dando visibilidad a los chicos cuando toman los colegios. Grande Feynman. O sea, si hay alguien que visibiliza la causa, sos vos, así que se agradece. Totalmente. Nada, El único que le da micrófono. crecí viéndote, te sigue viendo mi vieja, aunque no te soporto, pero te banco porque le das visibilidad. Me parece y bardo. nada. Me parece bardo. Nada, sos gracioso. Obviamente, Eduardo, ¿cómo no voy a marchar por una violación? Más claro ni el agua, y esa pregunta sobre que el feminicida trabaja en municipio hay que entenderla bien porque es donde se ve todo. Lo que Feynman está insinuando es que el kirchnerismo o la izquierda o el sindicalismo tiene algo que ver con que Agustina haya sido asesinada. Es lo mismo que hizo Majul en La Nación Más cuando se pasó el segmento hablando de la filiación política de Barrielier. El femicida les importa como dato político, no como femicida. Y no solo fueron los medios, también la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, habló del caso y en toda la conferencia, como les comentaba, no dijo la palabra femicidio ni una vez. Lo que sí repitió fue esto: un homicidio, sea cual fuera, no es únicamente lo que sucede durante 1 hora, durante 2 horas, durante 3 horas, donde sucede el hecho como tal. Una situación como esa refleja muchos frentes. Un historial complejo siempre es así. Un historial complejo. Eso lo dice la ministra de Seguridad de un país donde asesinan a una mujer cada 31 horas. La frase no apunta al femicida, apunta al entorno de la víctima, apunta a la madre. Feynman y Monteoliva no se coordinan, pero producen el mismo resultado. La culpa está repartida y, bueno, siempre resulta ser culpa de una mujer, casualmente. La periodista Liliana Gendel, que también es psicóloga, lo dijo sin rodeos. Gendel dijo que para Monteoliva la culpa la tiene la asesinada y llamó ese discurso canalla. No deja de ser impactante escuchar que personas de alto rango en la jerarquía del Estado sigan sosteniendo estos discursos. Lo dijo tal cual. Es como un ADN machirulo de una sociedad machista. La palabra canalla importa, no dice ignorante, no dice insensible, dice canalla, que implica que se sabe lo que se está haciendo. Nombrar la violencia como historial complejo no es un error, más bien fue una decisión política, meramente política. Y esa elección se lee también en los titulares. Miren este de Infobae y dice: ¿quién es quién en el caso de Agostina Vega? Caso de feminicidio, por cierto. La madre, el fiscal, la amante y el principal sospechoso. La madre aparece listada junto al fiscal, la amante y el sospechoso, no como una madre que perdió a su
hija, no como una víctima colateral. Simplemente es, según la nota, un personaje de un caso que se presenta como el juego de Clue o como un caso de True Crime, no como un feminicidio de una niña de 14 años. En este titular, la madre de una niña asesinada tiene el mismo peso narrativo que el propio feminicida. Repito, en este titular de Infobae que ven en pantalla, la madre de una niña asesinada tiene el mismo peso narrativo que el de el feminicida. Infobae accedió a un documento judicial que muestra por qué Barrelier recuperó la libertad en mayo del 25, luego de pasar 20 días detenido por una causa de privación ilegítima de la libertad calificada. El femicida de Agostina había estado preso un año antes por un delito vinculado a la libertad de otra persona. Lo soltaron. Ese dato no generó ninguna tapa, no generó editorial sobre el fracaso del sistema judicial. En cambio, la permisividad de la madre le dio 4 días de cobertura a los canales de noticias. Y ahí entra Majul con su versión propia. Feynman dice que hay una acusación directa a la madre. Majul la convierte en un debate político y hay una tercera capa. El mismo día que Feynman culpa a la madre en Radio Mitre, MDZ Online publica una nota titulada Feminicidio de Agostina Vega, ¿qué rol cumple la crianza y los vínculos familiares frente a los entornos dañinos?, que llama a especialistas para analizar qué factores pueden ayudar a proteger a niños y adolescentes frente a estos entornos. Vamos a escuchar una vez más a Feynman, no se lo pierdan. Yo sí creo que hay que hablar de maternar y de paternar. Yo sí creo. Qué sé yo, me da la sensación que la familia de un tiempo a esta parte, durante los últimos 20 y tantos años, ha quedado reducido a la nada misma. A mí me enseñaron desde chiquitito que la familia es la célula fundamental de una sociedad. Y creo que la familia está rota y por ende la sociedad está rota, completamente rota. Y sí hay que hablar de maternar. Yo creo que a los chicos se los deja solos. Una se preguntaría qué carajo sabe Feynman de maternar, pero bueno. Entonces el debate gira sobre si la madre hizo bien su trabajo, el feminicida queda de fondo, y esto tiene un nombre: revictimización mediática. Y no es nuevo, desafortunadamente, ¿no, Ina? En 2014 lo hicieron con Melina Romero. Melina Romero tenía 17 años. Desapareció. Todavía no habían encontrado su cuerpo cuando Clarín publicó esto. Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Durante semanas, los medios construyeron la historia de una mala víctima, una chica sin rumbo a la que, según ese relato, en algún momento pues, le iba a ocurrir algo, lógicamente. 12 años después, con Agostina, Radio Mitre hizo exactamente lo mismo. Cambió fanática de los boliches por la madre que no supo poner límites, entre otras cosas que se dijeron de la víctima, que es la cita textual de Feynman el 1 de junio. La víctima no es la misma, el sistema es exactamente el mismo. Y hay leyes que regulan esto, que existen en papel y que nadie aplica. En Argentina está la ley Micaela, la 27.499. La ley obliga a todas las personas que trabajan en el Estado, en los 3 poderes, a capacitarse en género y violencia de género. Una referente feminista lo dijo directo. En el caso de Agostina, faltó la ley Micaela, que plantea cómo deben actuar los funcionarios para evitar que impriman sus prejuicios en las actuaciones, pero está completamente desfinanciada. El fiscal que dijo la nena se fue con un noviecito tendría que haber pasado por esa capacitación. El ministerio que debía financiarla ya no existe. El sistema de protección y el sistema mediático se alimentan entre sí. Entonces, uno ignora a la víctima cuando está viva y el otro la juzga cuando está muerta. Y el fiscal que llevó el caso dio una conferencia de prensa que lo resume todo. Ya habíamos visto algo en la sección de Marco, pero vale la pena volverlo a ver porque a ver si nos indignamos un poquito más. Pero él habla de condecorar prácticamente a los perros. Lo escuchamos, dale. Hoy los veía trabajar a esos animales con tanto aporte. Cuando se dirigía y se orientaba a la búsqueda, si yo le diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, llegar con su olfato, con el labor y con la guía de los profesionales que
que los conduce. Puede ahorrarse el cinismo, fiscal. Puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? Soy parte del movimiento de mujeres de esta Córdoba que está convocando este próximo 3 de junio a una gran movilización y denunciamos la responsabilidad que usted, como parte de la justicia, con el gobierno tiene. Entonces, no sea cínico, fiscal. No sea cínico. Pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo. Le he dado respuesta a una colega o a un colega suyo, porque le digo, no se llegó por la casualidad. Entonces te tengo que decir que esto es una labor científica. Por favor, ahórrese ese tipo de comentarios. Ahórrese ese tipo de comentarios. No, discúlpeme, yo no le indico hacer como se hace usted su tarea, ni usted... Yo sí, porque soy parte de las que venimos denunciando la justicia. Otro periodista que te da preguntas. El fiscal Raúl Garzón eligió emocionarse ante las cámaras, pero para felicitar a los perros que encontraron el cuerpo. Mientras tanto, el abuelo de Agostina declaró: queremos que se tomen en serio las denuncias. A nosotros nos boludearon todo el fin de semana. El fiscal, que no activó los protocolos a tiempo, se autoelogió en cámara, y la familia, que esperó respuesta todo un fin de semana, dijo que los ignoraron. El tema es que este no es solo un funcionario indolente, es la consecuencia de un sistema funcionando exactamente como funciona cuando se le vacía de herramientas. En México, acá, la ley es todavía más explícita sobre el rol de los medios en todo esto. El artículo 20 quinquíes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia mediática como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueve estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discursos de odio, sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas. Eso está en la ley federal desde el 21, y cada 8 de marzo los grandes medios mexicanos ponen en portada los vidrios rotos de la marcha en lugar de los nombres de las mujeres asesinadas. Y este sistema conecta Buenos Aires con la Ciudad de México. La víctima siempre tiene algo que explicar, y si no puede porque ya está muerta, entonces lo tiene que explicar la madre, y así siempre hay una mujer disponible para cargar con toda la culpa que los medios necesitan repartir para no tener que hablar del sistema que produce esta violencia, porque el feminicidio de Agostina no ocurrió en el vacío. Según Chequeando, Milei eliminó el Ministerio de Mujeres a fines del 2023, y en el 2025 el Ministerio de Justicia eliminó la mayoría de los programas de género, incluyendo los dispositivos de protecciones territoriales. El programa Acompañar, que da asistencia económica a víctimas de violencia, cayó en 99% de más de 100,000 personas cubiertas en el 2023 a 434 en el 2024. 434 personas de 100,000. Y Milei lo celebró, dijo: estoy orgulloso de eliminar el Ministerio de las Mujeres y el siniestro INADI, que se dedicaba a perseguir ideológicamente. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas publicó un informe en febrero de este año sobre eso. Dijo que la disolución del ministerio generó la fragmentación de responsabilidades, el debilitamiento de la coordinación interministerial y la reducción de la capacidad técnica dedicada al avance de los derechos de las mujeres. Este informe tampoco fue tapa en ninguno de los medios, que pasaron 5 días analizando si la madre de Agostina supo criarla o cuidarla o no. Las cifras de lo que eso produce pues son las siguientes. El Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, registró, como les decíamos, que entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 hubo al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina. En esos 11 años, un femicidio cada 31 horas. El 76% de las víctimas menores de 17 años tenía menos de 15, y el 22% de las niñas asesinadas habían sido reportadas como desaparecidas antes de que las encontraran muertas. Agostina es ese 22%.
Y como sabemos, los feminicidios ocurren en todo el mundo, en unos lugares más que otro, pero siempre motivado por la violencia machista. Así que esto no solo pasó en Argentina. Ayer en México, la Fiscalía de Morelos confirmó el hallazgo del cuerpo de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de bachillerato del Sistema de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM. Michelle tenía 15 años, un año más que Agostina. Salió de su casa en Yutepec el 24 de mayo a comprar una cartulina para una tarea y nunca más volvió. Es la tercera estudiante de esta universidad desaparecida y encontrada muerta en lo que va del 2026. Antes, los medios no hablaban de esto para omitir que existía, pero se fueron dando cuenta que no necesitaban silencio total. Les alcanza con meter el ruido en el lugar equivocado y así sembrar alguna duda que se trate de todo menos de la violencia que tiene responsables. Y como ellos no lo hicieron, lo vamos a hacer nosotras. Esto fue lo que los medios argentinos que vimos hoy no dijeron esta semana. Agostina fue asesinada porque Claudio Barrelier decidió asesinarla. Esa es la única verdad completa que importa, pero la derecha mediática necesita que haya otra responsable. Esta responsable, como siempre, tiene que ser una mujer. Primero la víctima, que si las fotos en redes, que si la ropa, que si salía de noche. Después la madre, que si los límites, que si la crianza, que si la permisividad. Y Feynman lo dijo con una precisión que parece quedarse grabada. La madre, en sus palabras del 1 de junio, lo dijo Feynman, no supo ejercer su rol. La madre de una niña asesinada, le faltó decir. La madre que en ese momento estaba internada en terapia intensiva. Esa madre, lo que los medios no pueden decir, porque decirlo destruye la ideología y el discurso que sostienen, es víctima de un gobierno que les paga pauta y acceso a fuentes y que ese gobierno desmanteló el Ministerio de Mujeres, anuló 99% del presupuesto de asistencia a víctimas, eliminó los dispositivos de protección y su ministra de Seguridad no pudo o no quiso decir la palabra feminicidio frente a una cámara. Llamar feminicidio a un feminicidio se convirtió en un acto de disidencia política en la Argentina de Milei. Agostina tenía 14 años, Michelle Itzayana tenía 15, una en Córdoba, otra en Morelos, México. Una sacudió un país, la otra apenas fue noticia local. Las dos salieron de su casa y no volvieron. Las dos merecen que sigamos hablando de lo que las mató. No de la madre, no de la falda, no de la hora. La violencia estructural contra las mujeres y los medios, que en lugar de nombrarla, la administran a conveniencia, tiene que ser nombrada. Muchas gracias, Estefanía. Era un show, ¿no? Estaba montado un circo para autofelicitarse a la propia justicia, para felicitar al policía, para felicitar al gobierno de Córdoba, negando absolutamente que si la policía, la justicia, el propio fiscal actuaron fue por la demanda persistente de la familia, de vecinos, de la docencia, de Agostina. Esto empieza con una situación que es que la familia denuncia que no le toman la denuncia en el momento en el que ellos se acercan por primera vez a hacerla, que se la toman recién el domingo a las 8:40, cuando la mamá alerta que a partir de las 10 de la noche Agostina faltaba de su casa. Entonces, realmente, desde ahí y partiendo por todo lo que sucedió después, es indignante que hayan sido todo loas. Inclusive uno de los colegas preguntó si no hacían ningún tipo de autocrítica y el fiscal dijo que absolutamente ninguna. Reivindicó todo al punto de creer que podía actuar con esa tono bravucón de decir que había que felicitar a los canes. Fue realmente indignante y no solo eso, sino que además lo que se observó fue una complicidad completa entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Político, ¿no? De hecho, le hago una pregunta para que responda el ministro de Seguridad, Quinteros, y el fiscal responde que no, que va a responder él, y finalmente Quinteros no... A buena entendedora, con Ina Afinogénova.
El estado de descomposición en el que se encuentra el gobierno de Javier Milei acelera el preámbulo de lo que será la campaña electoral del próximo año. Y empezó ese juego obsceno en el que los precandidatos se posicionan en la línea de largada, dando codazos a las costillas de sus oponentes y diciendo, por supuesto, que aún es muy temprano, que todavía no es hora de hablar de elecciones. Mientras lo dicen, entrenan la sonrisa que recomendó algún coach y que luego terminará en un afiche afeando las paredes de la ciudad de Buenos Aires. El problema que el poder económico en Argentina pretende resolver es cómo continuar con el mismo rumbo, pero ya sin Javier Milei. Ya empezaron a decir que, bueno, Milei no era tan bueno como nos dijeron que era demasiado gritón, demasiado corrupto y que ahora es necesaria una derecha racional. Por eso hay que advertirlo desde ya. Milei no se hunde por su fracaso, sino por su éxito. Es el éxito de un plan económico destinado a concentrar el ingreso en el sector más alto y empobrecer a las mayorías, lo que está limando su imagen y amenaza con terminar con sus chances electorales. Con el trasfondo que describe Ina, el poder económico empezó su juego de sombras chinas para mostrar un candidato, bajarlo, decir que no es candidato, luego que bueno, que tal vez sí, y entre idas y vueltas probar los globos de ensayo, detectar cuál es más prometedor en función de sus chances electorales. En la primera fila de ese casting de precandidatos para el año que viene, levanta sus dos manos la inefable Patricia Bullrich, la Pato. ¿Quién es Patricia Bullrich? Cumplirá 70 años el próximo jueves y si algo le sobra a su trayectoria política es demostraciones de su habilidad para saltar del barco antes de que se hunda y caer parada en un barco nuevo. Participó activamente en 3 de los 4 ciclos políticos que desde 1976 destruyeron Argentina y en 4 gobiernos. Sí, en un mismo ciclo participó de 2 gobiernos. Fue legisladora por el menemismo en la década del 90, cuando ya no era negocio estar allí, apareció en la vereda de enfrente, la Alianza, una fuerza política gatopardista que, al igual que buscan hacer ahora, denunciaba la corrupción de Menem, pero apoyaba su rumbo económico. Durante el gobierno de la Alianza, que terminó en el estallido social del año 2001, Bullrich fue ministra de Trabajo. Digamos que salió del cargo algo magullada, pero eso no le impidió en los años siguientes saltar de una formación política a otra hasta que se integró al PRO de Mauricio Macri. Durante su gobierno, Bullrich fue ministra de Seguridad en los 4 años que duró su gestión. Uno de sus logros fue ampliar la puerta del ingreso al país para que la DEA se inmiscuyera en las fuerzas de seguridad y en la justicia. El resultado no podía ser otro, fue un incremento espectacular del rol que ocupa Argentina en las rutas del narcotráfico global. Además, su gestión estuvo marcada por el asesinato de 2 jóvenes, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por parte de las fuerzas de seguridad que estaban bajo sus órdenes. Luego de ser asesinado, el cuerpo de Maldonado fue desaparecido durante 77 días. En el caso de Nahuel, fue asesinado por la espalda. El cuarto gobierno que integra Bullrich es el actual, el de Milei, donde fue nuevamente ministra de Seguridad y actualmente ocupa un cargo como senadora de la Nación. En su paso por el ministerio, el acento de su gestión estuvo puesto obvio en reprimir las manifestaciones. La víctima más recurrente fueron los jubilados que protestaron porque lo que les pagan es tan poco que solo alcanza para morirse de hambre. Una crítica que no se le puede hacer a Bullrich es la de no ser coherente con su origen. Su nombre completo es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Los 3 apellidos, Bullrich, Luro y Pueyrredón, integran el Olimpo de la oligarquía argentina. ¿Cómo se conformó esa oligarquía? En las últimas décadas del siglo XIX, el Estado argentino regaló o malvendió por monedas más de 41 millones de hectáreas. Claro que no cualquiera podía acceder. Los beneficiarios fueron apenas 1.843 terratenientes. Los Bullrich se quedaron con más de 300.000 hectáreas, los Luro con más de 200.000. Sobre los Pueyrredón no encontramos una cifra confiable, pero no fueron pocas. La acumulación de capital de estas familias no fue trabajando ni produciendo nada. Su riqueza viene del control que la oligarquía tenía sobre el Estado para moldear un país que estaban haciendo en función de sus intereses. Más casta no se consigue, podría decir Milei, pero lo cierto es que el método es el mismo que utiliza el actual gobierno, el Estado como botín para garantizar negocios privados.
En su intento actual para ubicarse en la pole position de los precandidatos de derecha, Bullrich comenzó a desapegarse de los Milei en los últimos 30 días. Mientras aparecer con Milei garantizaba buenos números en las encuestas, ella hacía obediencia debida. Ahora que la gestualidad que rinde mejor es desmarcarse, Bullrich se muestra como la alumna díscola y se mueve como precandidata. El otro personaje que está muy activo para tejer el acuerdo que permita un relevo en las elecciones de 2027 es el expresidente Mauricio Macri. Con él se habría reunido recientemente y habrían acordado impulsar las dos candidaturas de manera independiente, pero coordinada, y cuando el calendario electoral lo indique, resolver quién será el candidato. Además, Bullrich, quien siempre estuvo muy bien conectada en los Estados Unidos con las agencias de inteligencia y el Comando Sur, está buscando mejorar su llegada con el propio Trump. Según el medio argentino La Política Online, habría contratado aparte del equipo que trabajó con Nasri Asfura en Honduras. El nombre que aparece es el de un consultor cubano-americano, Carlos Díaz Rosillo. Díaz Rosillo fue funcionario durante la primera administración Trump, cuando se desempeñó como asistente adjunto del presidente. Quien aportó el nexo habría sido Mario Montoto. ¿Quién es Mario Montoto? Antes de responder, vamos a hacernos una pregunta. Otra, ¿por qué no se oxida Patricia Bullrich tomando en cuenta el prontuario que estamos describiendo? La clave está en la trama de relaciones que la sostienen y que por supuesto no conocemos sus pormenores. Recién mencionamos sus contactos con agencias de inteligencia y el Comando Sur. En esa ecuación tenemos que sumar los vínculos con el poder financiero y, cómo no, con el Estado de Israel. Su marido, Guillermo Yanco, muchas veces es señalado como agente del Mossad. Ahora sí, ¿quién es Montoto? Un empresario cuyo oficio es importar armas de Israel y venderlas en Argentina. Está ahí en la pantalla. En sus 2 pasos por el Ministerio de Seguridad, Bullrich canalizó compras de armas o de sistemas de seguridad hacia empresas israelíes. El intermediario fue Montoto, que vaya a saber cuántos millones embolsó. Sostener a Bullrich es un negocio muy rentable para mucha gente con poder, por eso no se oxida. Patricia Bullrich es una candidata ideal para el objetivo que tiene ese entramado de intereses económicos, armamentísticos y financieros, que es continuar el rumbo de Milei, pero ya sin Milei. Lo que la convierte en una candidata ideal es que su ambición no conoce de límites éticos, que su obediencia al poder económico tampoco tiene límites y que garantiza que Argentina siga siendo un patio trasero no solo de Estados Unidos, también de Israel. Y pensar que nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras. Guarda con las minas que son envidiosas. Guarda que se cagan entre ellas. Guarda que donde hay minas hay quilombo. Guarda que eso también es patriarcado. Porque la realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto y grita mi nombre y acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías, transpirando el mismo miedo, cruzando las mismas avenidas, porque son las 3 de la mañana para ella y para mí. La otra ya cambió de ropa para no andar provocando como me he cambiado yo, y bajó la vista, y se cayó la boca, y de todos modos le gritaron a los 10, y a los 11, y a los 8, las mismas barbaridades que me gritaron a mí y que nos siguen gritando. La otra sabe que pudo ser Micaela, entonces es. Como sé yo perfectamente que pude ser María Soledad y entonces soy. Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que me drogué, que no recuerdo a todas las personas con las que cogí porque fueron un montón, que no pisé la universidad. Que sepan que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, vendedora de libros, bostera y mal hablada. Que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares, seguí de largo y los volví a abrir. Y merecía respeto. Y hoy desde Argentina nos acompaña Lucy Caballero, es socióloga, investigadora en la Universidad de Buenos Aires, feminista, parte del movimiento de Ni Una Menos y una de las organizadoras de la marcha de ayer. Lucy, bienvenida a la Base América Latina, gracias por estar con nosotros. Hola, soy Lucy Caballero del movimiento Ni Una Menos.
Lucy, ¿cómo viste la marcha? Estabas ahí. Danos 3 claves de esta jornada. Bueno, la marcha fue masiva, fue muy intergeneracional. Llegaban columnas de chicas y de chicos también de todos los colegios. Eso también es una evaluación muy importante que hacemos porque de alguna manera tiene como una especie de un recambio generacional permanente. Para muchas de las chicas que estaban ayer en la plaza fue la primera marcha. No sé si hay tanto recambio en otros movimientos, pero decimos que, digamos, para muchas fue una escuela política, ¿no? de iniciarse en la lucha feminista. Y la evaluación que hago es que evidentemente hay un movimiento feminista que es muy transversal, que fue capaz de producir una fecha masiva en poco tiempo y que tiene una respuesta muy contundente y muy profunda al proyecto histórico de la ultraderecha, ¿no? Que es agredir la vida en todas sus dimensiones y de alguna manera devaluarla frente a la libertad de mercado, a la libertad financiera. Y me parece que el feminismo da un mensaje contundente en ese sentido. Hay una real oposición, se siente en las prácticas y se siente en el lenguaje con el que se le contesta al gobierno. Lucía, en estas semanas se ha dicho mucho sobre la víctima y la madre de la víctima por parte de los medios de comunicación. ¿Cómo crees que se esté tomando esto en la conversación pública y si crees que vayan a ser responsables los periodistas que están diciendo estas cosas en los programas? Nosotras vamos haciendo análisis sobre el modo de comportarse de los actores que también responden a una coyuntura. Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que durante el gobierno de Javier Milei los medios de comunicación se concentraron como monopolios. Se concentraron y en algunos casos incluso se extranjerizaron. Medios de comunicación que eran propiedad de familias de la burguesía tradicional argentina se vendieron o se abrieron a inversiones de cadenas internacionales como Fox, etc. Entonces, eso por un lado, ¿no? La propiedad de los medios es importante. No tiene que ver solamente con la posición del periodista. Y por el otro lado, hay, como nunca antes en la historia argentina, hay una posición muy monolítica en los medios de comunicación, que es, en general, subirse a esta ola conservadora que incluye a veces a algunos medios que deberían ser progresistas o ligados a algún tipo de oposición. Entonces, no nos sorprende, creemos que hay un retroceso generalizado en Argentina, que eso incluye también muchas periodistas feministas salieron del aire, los medios públicos han sido vaciados, la agencia de comunicación estatal, TELAM, ha sido privatizada, se transformó en una agencia privada, lo cual eso resiente muchísimo la forma en que circula la narrativa de las luchas. Nosotras antes, cuando terminábamos o cuando teníamos que producir una comunicación sobre alguna marcha de Ni Una Menos, el primer lugar donde lo mandábamos era la agencia estatal. ¿Por qué? Porque era una agencia que tenía periodistas feministas, que además era la que marcaba la narrativa general de la marcha, y hoy esa agencia está privatizada. Entonces dependemos también de la forma en que los medios de comunicación armen la narrativa del caso. Creemos que hay una articulación entre los principales periodistas de los medios corporativos en dos operaciones muy importantes. Por un lado, deslegitimar o revictimizar a la víctima, ¿no? Hurgando en la vida del adolescente o de sus familiares para borrar, ocultar o digamos, dejerarquizar la dimensión estructural de la violencia de género. Y por otro lado hay una función de los medios de comunicación que es la de deslegitimar permanentemente la lucha feminista. Eso lo están haciendo en colaboración con los principales funcionarios del gobierno. De hecho, yo misma he sido atacada
ayer en algunos canales oficialistas tratando de legitimar mi posición porque supuestamente hago política con el feminismo, negando que el feminismo es profundamente político en todas sus expresiones, pero entonces se deslegitima la lucha del movimiento. La ministra, la senadora Patricia Bullrich también está tratando de aplacar o reducir la discusión de los femicidios a una cifra estadística, aún si no lo llama ni siquiera femicidios, lo llama homicidios. Entonces, los medios de comunicación están articulados orgánicamente con el proyecto de la ultraderecha y siendo una parte fundamental de la promoción de los discursos conservadores, de los discursos de odio y de la deslegitimación de las luchas históricas. Lucía, gracias por estar en La Base América Latina. En el último tiempo parte de la izquierda, el progresismo, el peronismo debatió sobre el feminismo, acusándole de muchos males, de haberse pasado 2 pueblos, como se dice, casi ser culpable de que terminara ganando Milei. ¿Qué vino a decir la movilización de ayer ante este debate o esta impugnación? Bueno, yo creo que la conmoción generalizada que generó el femicidio de Agostina, bueno, obviamente hizo entrar en crisis ese tipo de discursos, ¿no? O de posiciones de propios dirigentes. Incluso, insisto, no son solo dirigentes de derecha o de ultraderecha, sino que también hay algunos dirigentes en el campo, de acá decimos el campo popular, que lo que hacen es, en el caso más, digamos, en el caso menos grave, lo que tratan de hacer es subordinar o subalternizar permanentemente las luchas feministas, y en los casos más graves, culpabilizarlas, ¿no? Culpabilizarlas en el sentido de haber pervertido la historia peronista con una lectura obviamente muy, muy triste, porque nosotras decimos aquí, es lo mismo que le echen la culpa a los cabecitas negras que dieron origen al movimiento peronista por haber sido muy radicales. Lo mismo es el feminismo, ¿no? Una irrupción de un movimiento que es revolucionario porque pone en crisis jerarquías, marcos de visibilidad, porque, bueno, obviamente también disputa derechos, disputa recursos, algo que en la historia del movimiento peronista debería ser completamente alojable, ¿no? Y lo que vemos es que esos discursos ahora entraron en crisis, ¿no? Entran en crisis, yo creo que entran en crisis por la conmoción social, porque hay un trabajo de muchos años del movimiento feminista que ha cambiado la sensibilidad del pueblo. Entonces, frente a una conmoción generalizada, se achica la posibilidad se achica, incluso muchos de esos dirigentes ni siquiera pudieron salir a hablar, ¿no? Porque queda en evidencia que el feminismo es una respuesta contundente y radical frente a la ultraderecha, y que el campo popular, antes que repudiarlo o subalternizarlo, debería tomar herramientas que pueden servir para dar una lucha general del pueblo frente a la ultraderecha. Muchas gracias, Lucy, por tu análisis. Siempre un placer escucharte. Un saludo muy grande para Canal Red Latinoamérica y para toda América Latina, que va a ser toda feminista. Y llegamos al final del programa, y como siempre al final del programa les voy a animar a que se suscriban a nuestras redes sociales, La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube, en Facebook, en TikTok. También estamos, también les voy a pedir que se hagan socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. Es muy importante para nosotros que aporten algo para que básicamente podamos seguir trabajando, porque no tenemos ningunos intereses financieros grandes detrás. Y bueno, van a tener todo el fin de semana para verse los programas anteriores. Se los recomiendo muchísimo. Hay cosas interesantes y nos vamos a ver aquí el lunes a las 7 horas chilanga, como siempre. Hasta pronto.